Hola compis, vamos a hacer hoy un haul de compras. He estado en el Teddy y he comprado un montón de cosas que quiero compartir con vosotras. Tienen cosas súper baratas y preciosas, a mí me encanta. Suelo ir con mi hermana cuando voy a mi pueblo. Bueno, pues voy a haceros diferentes secciones porque ya sabéis que yo no hago solamente costura, hago bastantes manualidades y distintas técnicas y también diferentes materiales. Por lo tanto, he intentado dividir un poco lo que es este vídeo en varias técnicas. Si os gusta este tipo de vídeos, iremos haciendo unos cuantos más, porque yo creo que a veces vemos materiales que no sabemos muy bien qué hacer con ellos y después nos vienen un poco de ideas. A mí me encanta ir con mi hermana de compras. La verdad es que entre las dos se nos ocurren ideas bastante diversas. Ella también hace manualidades, hace scrap y en fin, unas cuantas cosas, y ya os enseñaré sus trabajillos. Pero entre las dos, bueno, pues la verdad nos encanta, lo pasamos bien y llenamos unas cuantas cestitas. Mirad, esto os lo voy a enseñar lo que es la parte que yo he cogido para costura. Cogí este tejido que es un punto de algodón, pero es elástico. Me gusta mucho porque con esto voy a hacer varias cosillas que ya iremos viendo aquí en el canal y también en el grupo de Facebook. Mirad, esto me ha costado 3,50 y tiene 80 por 80 centímetros. Está bastante bien. Después he comprado esta tela que es en algodón. Me encanta porque tiene un color muy bonito. Esto lo eligió mi hermana, Y bueno, pues también han sido 2,50, 60 por 80 centímetros. Esto ya le tengo pensado dónde lo voy a poner y va a ser precioso. No sé, tengo ahí unas ideas súper bonitas, a ver si me salen bien y las compartimos. Mirad, 2,50 €, igual 60 por 80. Compré dos, ya veréis para qué. No he repetido, sabía muy bien que compraba este tejido. De hecho, volvimos a la tienda a buscar otro. Mirad, este también 2,50, igual 60 por 80. Todo esto es tejido de algodón, excepto el que os enseñé, que es de tejido de algodón pero elástico. Este es tejido algodón rígido. Después, sabéis que me encantan las puntillas, los encajes y me vuelvo loca. Pues mirad, 1 € me ha costado este trocito de puntilla, que es bastante grande porque tiene 1 metro por 14 centímetros. Está bastante bien. Después, con ese soporte ya os enseñaré lo que voy a hacer, porque aquí ya sabéis que yo reciclo, no tiro nada. Mirad, he cogido todas estas llaves porque tanto para muñecas como para todos los proyectos que tengo en mente y que os iré enseñando, me vienen geniales. Estas son un poquito más pequeñas si queremos hacer, bueno, pues algo más en bisutería. No sé si lo veis bien, supongo que sí. Y la verdad es que me gusta un montón. Más anillas. Y os preguntaréis, ¿anillas para costura? Sí. Y estas no vais a tardar mucho en verlas por el canal, porque ya tienen el sitio donde van a ir puestas. Esto es un poco de lo que ya os digo que os he comprado para el tema de costura. También estos botones, 1,50 y traen un montón. 4, 1, 2, 3 por 12, 4 por 12. Es una pasada, me gustan muchísimo. Son de dos agujeritos, pero que nos vienen muy bien para las muñecas, aunque yo en esta ocasión no lo he comprado para coser las muñecas. Sí para las muñecas y sí para nosotras, pero no para coser las piernecillas. Pero esto también será una sorpresa. Me parece que estaba muy interesante. Son colores muy bonitos, muy vivos, y vamos a ver lo que nos sale con ello. Ahora retiro todo esto y paso al tema de manualidades. Aquí ya sí que me volví loca. Mirad, este es un cable, no sé si lo veis aquí en la foto. Es como un hilo de aluminio, pero es muy finito. Es en color verde y es súper finito. Este me costó 1 € y trae 10 metros. También sé lo que voy a hacer con él. Mirad, para algunos detalles de nuestros trabajos manuales, sobre todo ahora de cara al verano, mirad, he comprado este montón de conchas que me encantan porque son preciosas. Me costó 1 € y trae 130 gramos. No me parece muy caro. Espero que no haga mucho brillo el foco y lo podáis ver.
También de estas letras compré 2 paquetes porque me gustan mucho. Son letras de madera muy finitas que podemos utilizar para personalizar cajas y en fin algunas cosillas que ya os iré enseñando. Estas han sido 1,75 lo que me ha costado, pero trae bastantes letras. Mirad, pequeños detalles que también sirven para bisutería, para las muñecas, para decoración de nuestros trabajos, para poner las muñecas más bonitas, para hacer los escenarios, en fin, para un montón de cosas. A mí me gustó mucho. Me costó también 1 euro y trae 38 piezas. Me parece que está bastante bien. Las piezas son como de resina, pero están muy logradas, la verdad es que sí. Ahora os enseño. Mirad, no me pude resistir. Una casa, me encantó. La quiero decorar, la quiero pintar, quiero hacerla mucho más bonita, pero mi hermana y yo dijimos, no podemos dejarla aquí, y la cogimos. Y la verdad es que aún tengo trabajo para hacerlo, pero me encanta. Esta ha sido 5 euros, pero como veis, voy a quitar esto porque creo que está dando un poco de brillo. Mirad. Es una casita súper bonita. Yo ya tengo pensado qué le voy a poner y cómo la voy a hacer. Es como si fuese una pajarera, una casa, no sé. Pero pensábamos en mis caprichosas y mi hermana me dijo, caprichosa, que queda muy bonita. Y le dije, bien, pues para las pequeñajas, la verdad es que creo que quedará bien. Y después vimos estos pajaritos de madera, que la verdad es que me parecen súper graciosos para ponerlo en cualquiera de las cositas que he comprado, que ahora os voy a enseñar todas. Y mirad, esto han sido 1 euro lo que costó y son 20 piezas las que traen. Vienen con un adhesivo y la verdad es que están bastante bien. A mí me gustaron mucho y a mi hermana también. Esto lo cogimos para hacer los nidos de los pajaritos. También han sido 1,75 € es lo que ha costado esto, pero fijaos, es que tiene hasta trocitos de ramitas. La verdad es que es súper mono. Y una pajarera. Voy a poner esto así que a lo mejor lo veis mejor. Mirad, una pajarera tal cual. Pero me gustó tanto que os he comentado antes lo del tema de la costura. Pues mirad, yo pensé, ya os había enseñado este cilindro que trae la puntilla. Pues mirad, yo la había pensado así. Fijaos qué mono que queda. Si una vez que yo ya gaste y consuma esto, ¿veis? Hago un reciclaje y le pongo las dos cosas. Por eso os digo que cuando vamos a comprar muchas veces no lo pensamos, pero yo lo vi la pajarera y ya tenía muy claro que le iba a poner así. Y veis, sube bastante, es bastante más alta y queda súper chula. Al menos a mí me gusta. ¿Veis? Le da bastante altura, 14 centímetros más una parte de otra, casi 15 centímetros. Fijaos lo bonita que queda así. También se puede poner colgada, pero ya os digo, yo cuando vi esto ya uní piezas y dije, esto va con esto y no hay más. ¿Veis? Otra cajita que ya os he comentado antes, que había comprado 2 porque pienso hacer bastantes cositas con ellas. Después, fijaos qué cosa más mona. ¿Quién es capaz de dejar esto? Imposible, imposible dejarla. Es una roulotte, una roulotte es una casita de estas antiguas de camping. Fijaos las ruedas, tiene muchísimos detalles. Me encantó, la verdad es que cuando la vi me gustó un montón. Y fijaos, solamente costó 5 euros, no merece la pena hacerla porque lleva mucho trabajo. La verdad es que es una maravilla. Probablemente le quite la cuerda y probablemente utilice decoupage y utilice pinturas, en fin, me da muchísimo juego, me gusta mucho y encuentro que es súper bonita. La pongas donde la pongas, luce un montón. Voy a irlo dejando así, todo en madera. Esta cajita, mirad, no os he dicho el precio, 1 euro. No es nada cara, ya veis, es todo madera muy finita, son aglomerados, pero la verdad es que luego las pintas y las decoras y quedan súper chulas. ¿Veis? Con estos pajaritos colocados en según qué sitios le da un toque bien bonito. Y esto para hacer los nidos me encanta, es una idea y unos materiales súper chulos. Para pintar cositas pequeñas y demás he comprado estos pinceles.
que realmente cuando queremos dar pequeños toques tipo estarcido, pintar con esponja, que a mí pintar con esponja me encanta, lo compré porque son, ¿veis? Súper pequeños, algunos son muy chiquitines. Este me han costado los 4 1 euro. Súper baratos, la verdad, y van muy bien. Tienen el mango de madera y después la esponjita. También este lo cogí porque quiero darle probablemente en la zona del tejado como una especie de relieve. Este pincel lleva una esponja, es un poco rígida, pero va haciendo muchos granitos, un granulado muy fuerte, más duro, más rígido. Entonces seguramente lo tengo que probar, pero probablemente cuando le pase por encima del tejado de la casa pueda dejarle como unas pequeñas huellas. Ya veremos, a ver, ya os lo comentaré. Me parece interesante y tenía muchas ganas de comprarlo, y bueno, pues ya he conseguido ir al Teddy y comprar. Mirad, más hilo del que os he comentado antes, que había comprado este verde, hilo de nylon, pero este es más fino, este es mucho más finito, más delicado, porque también voy a hacer bastantes trabajos con él. Este han sido 1,75, mucho más fino. Este es casi como un hilo, es súper delgadito, mucho más delgado que este, pero también sé lo que voy a hacer con él y os vais a sorprender un montón, porque lo que tengo pensado creo que va a quedar espectacular. Después he comprado estas bobinas que son como si fuese una cuerda, un cordoncillo, pero muy finito, y esta ha costado 2,50 y trae 6 metros. 6 metros cada una de las piezas, o 6 metros entre los dos, 3 por 6 metros cada una de las piezas. Y con esto vamos a hacer unas cositas súper chulas, tanto para nosotras como para las muñecas. Para nosotras, que ya está bien que nos hagamos algo, porque todo es para muñequería y demás, pero ya veréis lo bonito que nos va a quedar para nosotras también, ir cogiendo nota, porque vamos a trabajar bastante. Y ahora voy a recoger esto y os voy a enseñar todo lo que he comprado para decoración, para poner las muñecas más bonitas, o para los escenarios de las muñecas, las presentaciones, como queráis llamarlo. Voy a recoger esto y enseguida vuelvo con todo lo demás. Bueno, pues mirad, esto para decorar. Sabéis que luego llegan algunas fiestas, algunas fechas así un poco más señaladas, y a veces nos gusta también decorar que nuestras muñequitas lleven cosas arreglo a las fechas. En esta ocasión, Pascua. Esto fue mi hermana fue la que me dijo llévatelo, y de hecho me lo regaló ella. O sea que ya os digo, si es que nos volvemos locas. Esta estaba en rebajas, mirad, costaba 1 euro y estaba a 65 céntimos. Es una cestita, la verdad es que es muy mona, es de un cartón rígido, pero es muy bonita, a mí me gustó mucho. Y le acompañan estos huevos, que también ya os digo, me lo regaló mi hermana. Costaban 1,75 y estaban a 65 céntimos, súper baratos. Son huevos de Pórex pintados, pero la verdad súper bonitos. Y ella decidió que me llevase 2 y a juego, como veis, con los dibujitos de las cestas. Después, cuando pongamos todo esto fuera de las bolsas con nuestras muñecas, ya veréis el efecto. Estamos con los bebés locos, locas, todos estamos locos con los bebés. Abril y Jota están arrasando, como dicen en mi pueblo. La verdad es que es un espectáculo verlos cada día, y sobre todo ver la cantidad de chicas que os estáis animando a hacerlas y estáis disfrutando, porque cuando veo las fotografías que les hacéis, la verdad es que es increíble. Son fotografías espectaculares y se nota muchísimo el cariño que le estáis poniendo, y sobre todo lo divertido que os parecen. No sé cuándo vamos a terminar con los retos de los bebés, la verdad, porque empezamos en mayo, ya estamos en junio, a finales de junio. Bueno, comenzamos en abril para empezar los retos de mayo. En abril creo que ya se presentaron los bebés. Estamos finalizando junio y hoy he dado como unos 5 bebés más. O sea que no sé cuándo vamos a terminar. Por si acaso esto se alarga, yo les he comprado para alimentarlos unos biberones. Mirad, he comprado estos dos que cuestan 1 euro, que son súper baratos, y fijaos, es que son buenísimos. No merece la pena ni hacerlos. Como no,
Le he comprado también a Abril, porque claro, aquí uno sin el otro sin el uno no hacen nada. Por lo tanto, dos biberones en rosita y en azul. Mi hermana también me compró estas florecillas que son súper bonitas. Son parecidas a las flores japonesas. Me encantan esa delicadeza que tienen esas flores, súper bonitas. Mirad, 1,75, dos ramilletes súper bonitos. Esto también me lo compró ella. Mirad, una pajarera. Que es monísima para ponerlo con las muñecas, para que las lleven, adornarlas y demás. Es una preciosidad. Es en madera y está cubierta de tela, está forrada en tela, muy bonita. Esta han sido, fijaos, 65 céntimos, si es que la verdad es que no merece ni la pena. Es una preciosidad. Y yo veo a Caprichosa al lado de estas casitas y bueno, creo que se volvería loca. También este pozo, que también es súper chulo. Mirad qué bonito es. Para los escenarios, para lo que más nos guste. Mirad, ha costado 1,75. Es de resina, pero está muy bien hecho. Fijaos las florecillas, el interior del pozo, el agua, no sé, es súper bonito. Ya os digo, esto me lo regaló mi hermana. Cubito de playa, ¿para qué? Bebés, J y Abril. Creo que tienen pensado irse de playa. No lo sé, pero aquí están teniendo unas historias súper raras estos dos. Que si yo me llevo, que si tú me traes, que si el gorrito, que si el bikini. No tengo ni idea de lo que están pensando, ni lo que están fraguando. Pero, por si acaso, les he comprado un cubito para la playa. Mira, con un montón de cositas para que jueguen en la arena. Y me ha costado 6 euros. Súper chulo. Tienen muchas piezas. Y bueno, ellos pueden jugar porque son piezas grandes que no les van a hacer ningún daño. Y esto también para los pequeños. Se me olvidó enseñaros esta otra caja de madera. También para las manualidades. Esta caja la he comprado para una persona muy especial. Muy especial. Dentro de poco la recibirá y no así. La va a recibir... más bonita. Espero que le guste. Mirad, esta caja han sido 2,30. También igual, es madera. No viene la medida, pero es una cajita mediana. No llega a una cuarta, pero casi 8 dedos. Es bastante grande. Y muy altita. Para lo que yo quiero ponerle dentro me va genial. Y bueno, chicas, pues esto es todo lo que he comprado en Teddy. Ya veis, un montón de materiales. Tengo ya mucho trabajo por hacer y me apetece muchísimo todos estos nuevos proyectos. Espero que me acompañéis y bueno, pues que sigamos comprando juntas. Si os gusta este tipo de vídeos, dejadme un comentario debajo de este vídeo. Y si queréis alguna de las manualidades de las que yo he presentado o alguna de las cositas, de las ideas que yo os he estado dando y queréis ponerla en funcionamiento, queréis avanzar con ellas, dejadme también un comentario. Sabéis que todos los tutoriales son gratuitos. Y bueno, pues estas han sido mis compras de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Un beso, amigas. Chao.